Ok, hemos estado viendo ahorita, ya creo que es como la sexta sesión. Les voy a hacer una pequeña recapitulación de lo que habíamos visto. Estábamos viendo qué es lo que significaba para nosotros el conocer a Dios, ¿sí? Y cómo es que eso se relaciona mucho con la parte de, literalmente, se define por hacer teología. Teología literalmente significa discurso acerca de Dios, ¿sí? Entonces, palabras de Dios, conocimiento de Dios. Entonces se relaciona con la parte de cómo es que nosotros lo vemos, cómo es que lo interpretamos, si es de la forma en la que es Él, y a través de eso formar una relación. Y hemos visto entonces que una teología forma una relación con Dios. No se puede hacer una teología que esté separado de eso, porque entonces no se llamaría teología. Estaríamos hablando de algo más, meramente conocimiento. La teología tiene que guiarnos a una alabanza, tiene que guiarnos a nosotros ver de forma completa a Dios y entonces nosotros postrarnos y meternos en esta forma de verlo a Él como el que es mayor, teniendo temor, pero mirándolo como alguien que es lleno de gracia, y entonces solamente realizamos teología nosotros porque Él nos habló a nosotros. Realizamos teología nosotros porque Él nos habló y entonces Él nos está llevando a través de todo este recorrido. No lo podemos hacer nosotros solos. Dios, vamos a ver ahorita también, no es un insecto que nosotros podamos encerrar, que nosotros alimentemos, que nosotros veamos de forma cercana. Dios es más bien, en una ilustración podría ser más bien como mirar hacia lo lejos, mirar hacia el universo, ir subiendo en un aeroplano, en un avión y empezar a ver abajo y ver que todo lo que nosotros veíamos como normal ahorita, ejemplo, sus cuartos, se empieza a hacer cada vez más y más pequeño y hay algo más grande que está ahí, ¿sí? Y luego vemos, Dios está aún más arriba de todo eso. Entonces Dios no puede ser limitado, Dios no puede ser estudiado si no es por el hecho de que Él forma una relación con nosotros. Y Él entonces está arriba, es autoritativo por sobre nosotros. Él nos dice lo que quiere decirnos y nosotros tenemos que recibirlo, no retarlo. Y entonces nosotros hacemos una teología que está basada en un libro, ¿no? Está basada en nuestras Biblias, en un texto que Él iluminó a través de, que Él reveló, perdón, a través de su espíritu a ciertas personas. Después estableció a maestros y estos maestros, primeramente siendo los apóstoles y los profetas, Efesios 2:20, formaron el fundamento de lo que es la iglesia, ¿sí? Todo sobre la roca angular que es Cristo, ¿sí? Efesios 2:20, están cimentados en el fundamento de los apóstoles y los profetas y sobre la roca angular que es Cristo, ¿sí? Entonces, aparte de eso, estableció después de eso, después de los apóstoles me refiero, a maestros. Estableció maestros, a evangelistas, a pastores. Efesios 4, versículo 11 y 12, y todo eso para, dice el versículo 12, para construir a sus santos para la obra del ministerio, ¿no? Entonces estas personas están encargadas de eso. Y nosotros tenemos que agradecer, no tenemos que separarnos de nuestra iglesia, tenemos que hacer una teología que es junto con nuestra iglesia y una teología que está definida porque nosotros somos personas corrompidas que han sido redimidas, que han sido compradas, que han sido apartadas del pecado, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta siempre eso. Muchas de esas cosas van a salir ahorita también. Las vimos con más detalle antes y les paso ahorita el link porque hay una lista de reproducción con todo lo que hemos visto. Entonces, si quieren checarlo, ahí está. Y está bien padre, sinceramente. O sea, yo lo estoy basando en otros libros y pues por lo mismo luego no me acuerdo de todo todos los días. Entonces también escucho a veces yo lo que he dado, pero porque neta es un buen amigos y me encanta. O sea, te ilumina muchísimas cosas en general la teología, ¿no? Entonces ahorita el tema de hoy se va a llamar Reformados por su palabra y va a estar hablando acerca de qué es lo que nosotros hacemos, cómo es que hacemos teología, ¿sí? Cómo es que nosotros conocemos a Dios y le agradamos a Dios, ¿sí? Porque hemos visto también, segunda de Timoteo, capítulo 4, y ahorita me acuerdo del versículo, que decía, procura presentarte a Dios como un siervo aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Me estoy saltando palabras,
Pero, pero la parte es como un siervo, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Delante de Dios, no avergonzarte, sino que tú le estás agradando a Dios. Y termina el versículo y es utilizando bien la palabra de verdad. ¿Cómo es que agradamos a Dios? Utilizando bien la palabra de verdad. Una palabra que está así en enseñanza, que está también afectando nuestras vidas, que está también permitiéndonos relacionarnos con todos los demás. Y entonces Efesios 4 también dice, tenemos que estar nosotros como una iglesia que está hablando la verdad en amor, ¿no? Entonces la verdad está constantemente ahí. Verdad, verdad, conocimiento. La oración de los colosenses habla por conocimiento. La razón de los corintios que hace Pablo habla por conocimiento. La razón de los efesios que hace Pablo habla por conocimiento y esa la vamos a ver ahorita. Entonces, que veamos nosotros cómo lo estamos haciendo para ver que sea de la forma correcta. Si esta teología es tan importante, que lo hagamos de la forma correcta, ¿va? Entonces, ¿cómo hacemos teología? Primeramente, me gustaría que pensaran ahorita en la forma en la que hemos visto teología anteriormente, ¿sí? Porque yo estoy muy seguro que si no es la visión que tienen ahorita, es la visión que han tenido en algún momento. Que pensamos, cuando pensamos en teología, nosotros pensamos en algo muerto, ¿no? Pensamos igualmente en los fariseos, pensamos igualmente en un conocimiento que envanece a las personas, pensamos en un conocimiento que mata la vida espiritual. Y la verdad es que eso sí puede suceder, ¿sí? Eso es algo real, eso es algo que sucede. Pero mientras que nosotros pensamos también en lo malo de esta parte, deberíamos de pensar también en lo malo de no tener una teología, ¿sí? Si no tenemos nosotros una base de teología, nosotros nos caemos en nuestra vida espiritual, porque se vuelve una vida que está vacía, que no tiene una razón de ser, que no tiene una forma de sostenerse ni un fundamento. Y la idea es que nosotros tengamos ese fundamento, ¿sí? Entonces, tenemos que nosotros tener un suelo sobre el cual nosotros vamos a crecer. Y ese suelo tiene que estar seguro, entonces, ¿sí? Les voy a dar otra imagen. Si nosotros pensamos en teología, entonces no pensemos en algo muerto, no pensemos más bien que el fundamento para hacer teología se encuentra en la humildad. Humildad, ¿sí? Algo que sucede mucho, estoy seguro que le ha pasado a gente de aquí, es que entre más conoces, más te das cuenta que tu vida no está alcanzando aquello que conoces. Y entonces te humilla de forma horrible, porque te das cuenta que no estás logrando lo que quisieras, ¿sí? Y sucede muchísimo. Yo recuerdo literalmente que cuando me convertí, literalmente pasaba escuchando 6, 7 conferencias al día. O sea, era tremenda la cantidad de información y así por meses, pero mirando mi vida me tiraba de forma horrible, ¿sí? Y a la vez eso me levantaba, porque la humildad se convierte entonces en una forma de nosotros aceptar el hecho de que no estamos realizando nosotros esto, sino que lo tiene que realizar Dios, que Dios tiene que ser el que nos alimenta. Entonces tengo una frase que decía J.I. Packer. J.I. Packer es un teólogo muy bueno, si pueden búsquelo, se murió este año, no fue de COVID, pero se murió este año de viejito, que decía, si tu teología no hace más rápido tu conciencia y emblandece tu corazón, hace más duros los dos. Hace que, esta parte ya no es cita, hace que tu conciencia deje de pensar más allá y hace que tu corazón no esté aceptando nada, ¿no? Sí, esta otra parte de la cita, si tu, si tu teología no te da coraje para comprometerte con tu fe, entonces refuerza una separación de tu fe. Si tu teología falla en promover la humildad, entonces alimenta el orgullo. Entonces pidamos nosotros siempre la parte de que sea realizado en humildad, ¿sí? ¿Qué es lo que requiere entonces hacer teología? Aquí les van, tengo 2, 3, 4, 5, 6 puntos, 7 puntos, 8 puntos, 9 puntos, 10 puntos. No vamos a ver todos, porque son muchos puntos, pero, pero vamos a ver la mitad, ¿va? Entonces, primer punto, ser un discípulo de Cristo. ¿Qué es lo que requiere hacer la teología espiritualmente? Requiere, uno,
ser un discípulo de Cristo. ¿Va? Podemos ir a pasajes y voy a decir varios pasajes. Entonces voy a poner mi pantalla para que los puedan observar ustedes también. Y aparte de eso, para que no tenga que repetirlos tanto, Pame, ¿crees que puedas aceptar si entra alguien más? Por favor. Más. Muchas gracias. Va. Empecemos. Primer pasaje. Va. Nos vamos a Marcos, capítulo 4, versículo 19. Y vemos la forma en la que se estaba acercando Jesucristo con cada uno de sus discípulos. ¿Cómo era que se estaba acercando? Ay, creo que me confundí. Mateo, perdón. Mateo, capítulo 4, versículo 19. La forma en la que se estaba acercando era: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ok, chequen la forma en la que decía. Decía siempre: venid en pos de mí. La forma en la que funcionaba en el antiguo, en los tiempos antiguos, era que cuando tú tenías un discípulo, cuando tú tenías a alguien a quien tú estabas dando como tú, tu maestro, tú le pedías que te siguiese y entonces esa persona iba contigo a todos lados, esa persona se hacía la imagen de ti, esa persona tenía que recuperar todo esto. Y entonces, cuando los rabinos tenían a sus discípulos, ejemplo Gamaliel y Pablo, realizaban esta misma idea y tenían que aprender absolutamente de todo, ¿sí? Pero no solamente entonces requería la parte de escuchar lo que estaba diciendo el maestro o preguntar o responder las preguntas que daba el maestro, sino también ver su vida, también ver la forma en la que actuaba y también formar una relación con ellos. Estos discípulos formaban una relación con ellos y todo comenzaba con ir en pos de ellos. ¿Sí? Si nosotros queremos ser discípulos que están teniendo una relación con Jesús, tenemos que ir constantemente con Él. Tenemos que escuchar constantemente lo que nos está diciendo. Tenemos que estar nosotros constantemente con Él. Marcos, capítulo 3, versículo 14, también decía: estableció a 12 personas. ¿Para qué? Para que estuviesen con Él. ¿Qué es lo que les digo? Venir en pos de mí, estén conmigo, ¿sí? No es meramente solo aprender de Él, sino es formar una relación de Él. Entonces, esta persona, Jesucristo, estaba formando discípulos y estaba formando literalmente ellos en su conocimiento también. Tanto así que en Hechos, capítulo 4, versículo 13, cuando están escuchando hablar a este Pedro y a este Juan, ven que hay algo en ellos, ¿sí? Ven que ellos, dice, no habían tenido ninguna educación, pero se les reconocía que habían estado con Jesucristo, ¿sí? Se les reconocía el hecho de que ellos habían aprendido y no habían pasado nada más tiempo con Él. Entonces, esta palabra de discípulo significa estudiante, pero también tiene implicaciones de relación, ¿sí? Esta palabra es matetes. Matetes se escribe así y significa estudiante, pero también implica entonces una relación en la cual el discípulo tiene una forma personal en la cual no se separan, ¿no? Y vemos relaciones de discípulos. Ejemplo, Pablo y Timoteo y la forma en la que se estaban hablando en segunda de Timoteo. Y Pablo le está hablando de forma constante desde su corazón. Yo, dice Pablo, te vi llorar y quisiera que estuvieras aquí conmigo, le dice a Timoteo. Tienen esa relación en la cual ellos pueden sentir algo uno por el otro, ¿sí? Algo en un sentido de como si fuese un padre espiritual. Ahora, esto nos indica literalmente que el discípulo, cada uno de nosotros tenemos que ser discípulos y que el único maestro que tiene que existir para nosotros es Jesucristo, como principal maestro. Fuera de eso, tenemos otros maestros a los cuales también nosotros nos sostenemos, pero es por sostenernos a Jesucristo. Y entonces vemos Efesios 4, versículo 11, que está hablando acerca de esto. Él los constituyó. Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Si hay una relación personal que tienen con ellos, sí, segunda de Timoteo, capítulo 1, nos menciona la parte en el versículo 8, que no se tiene que avergonzar Timoteo de dar testimonio de su Señor, o sea, Jesucristo, pero también de Él. Pero noten, siempre va el Señor primeramente, siempre es primeramente este maestro y luego nos sostenemos a cada uno de los maestros que están abajo. Primeramente es al Señor y luego los maestros establecidos por el Señor, ¿sí? Tienen que ser maestros establecidos por el Señor. Y aquí voy a hacer un paréntesis muy pequeño, pero tenemos que checar nosotros que estemos sosteniendo
sosteniéndonos a personas que han sido establecidas por Dios y no establecidas por hombres. Nos dice 2 de Timoteo capítulo 4, van a haber personas que no van a estar queriendo sufrir la sana doctrina y van a establecer para sí mismos maestros. Hay muchos maestros que se van formando y que se van estableciendo y gente los respalda. Eso no significa que los esté estableciendo Dios. Los maestros que Dios constituye, los constituye básicamente en una línea. Entonces están los apóstoles y los apóstoles constituyen a maestros y maestros a maestros. Y entonces 2 de Timoteo también nos menciona en el capítulo 1, en el capítulo 2, perdón, en el capítulo 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. ¿Sí? Tienen que ser personas que están vistas por la iglesia y entonces son establecidas. Y Timoteo fue establecido por ancianos, según 1 de Timoteo capítulo 4, y de la misma forma todos los demás. ¿Sí? Pero entonces esta persona, este maestro, tiene que ser nuestro principal maestro, Jesús. Y tenemos que darnos cuenta entonces de quién somos nosotros discípulos. ¿Por qué? Porque constantemente, les digo, tenían que hacerse a la imagen de esta persona. Entonces dice un versículo, Lucas 6:40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo lo que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Sí? Esta persona, el objetivo del discípulo no es hacerse mayor al maestro, es ser como el maestro. Y ahora en relación a Jesús, tenemos que ver que Jesús vivió una vida en la cual no estaba limitando él la forma en la que actuaba Dios en él, sino que él mismo era Dios. Y entonces él mismo cometió grandes cosas con su vida. Ejemplo, la cruz. Y entonces nosotros, si somos discípulos de Jesucristo, tenemos que darnos cuenta que nosotros no somos superiores a nuestro Maestro. Nosotros no estamos aspirando por menos que la cruz, sino estamos aspirando por esto mismo que él estaba llegando. Les doy otro versículo. Lucas capítulo 14, versículo 27, que ilustra más esta idea. Dice, el que no lleva su cruz, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, porque el discípulo tiene que hacer lo que hace su maestro, y este maestro llevó la cruz. ¿Sí? El que viene en pos de mí, el que está siguiéndome, el que está conmigo, como nos decía el capítulo de Marcos, tiene entonces que llevar su cruz. Ahora en este caso hablamos de una cruz que implica a nosotros que estar crucificando a nuestro antiguo hombre, como ilustra Romanos, implica una cruz que es negarse a sí mismo, como dice Marcos capítulo 8, implica el hecho de que nosotros no estamos buscando lo nuestro, sino estamos buscando lo de Cristo, ¿sí? Porque Cristo estaba buscando a su vez, nos mencionen constantemente, era lo de su Padre, ¿sí? Entonces, tenemos que ser nosotros discípulos de Cristo y no algo más. ¿Qué dicen? Bueno, no os bajé hasta acá, pues si acaso. Va. Entonces, primera cosa que tenemos que hacer nosotros, tenemos que ser discípulos de Cristo, sometiéndonos a lo que Él enseña. Y no solamente enseña lo que está dentro del Antiguo Testamento, dentro del Nuevo Testamento, una disculpa, también lo del Antiguo Testamento. Constantemente nos dicen las Escrituras, todo lo que está dentro de este libro está hablando acerca de Jesucristo y su obra redentora. ¿Sí? Entonces tenemos que darnos cuenta de eso. Segundo punto, tenemos que depender entonces también de Cristo. Uno, tenemos que ser discípulos de Cristo, buscando parecernos a Él. Dos, tenemos que depender de Cristo. Y aquí es acerca de su trabajo o de su obra mediatoria. Cada uno de nosotros, como un teólogo de Cristo, tiene que sostenerse en la salvación que Él ha cimentado. Cada uno de nosotros tiene que ejercer la fe basado en el hecho de que Él ha sido salvado por Jesucristo. ¿Sí? Este maestro nos estaba iluminando de forma constante. Y entonces, primeramente lo que iluminaba a Jesucristo era el hecho de que teníamos que tener fe en Él. ¿Sí? Que tener fe en Él. ¿Qué es lo que le recriminaba Jesucristo a los fariseos? No les recriminaba a Jesucristo a los fariseos que supiesen mucho. Les recriminaba que sabían muy poco. Porque si ellos sabían lo que había dentro del Antiguo Testamento, entonces ellos creerían en Él. ¿Sí? Les doy un versículo aquí. Cuando está hablando acerca de estas personas que estaban queriendo estar en la Biblia,
pero no estaban creyendo en Jesucristo. Juan capítulo 38, 5, perdón, versículo 38 y 39. Ni tiene su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, este es Dios envió a Jesucristo, vosotros no creéis. No tienen su palabra morando en vosotros, porque no creen en quien Él envió, en Jesucristo. Dice, escudriñad las Escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí? Entonces, cuando Jesucristo ve a estas personas que no están comprendiendo la cosa, el hecho de que la Biblia estaba hablando toda acerca de Jesucristo y que tenían ellos que esperarlo, entonces ve a gente que no está comprendiendo las Escrituras y que por tanto, al no creer en Él, muestran que ellos no sabían absolutamente nada. ¿Sí? Esa es la cosa que les recriminaba a las personas, a los fariseos, principalmente. ¿Sí? En este caso, nosotros tenemos que tener fe en Él, que confiar en Él, porque Él, Juan capítulo 1, versículo 14, porque Él es el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria del Padre, del unigénito del Padre, perdón, lleno de gracia y de verdad. Él es el Verbo que se hizo carne, Él es la explicación, la forma en la que nosotros podemos ver encarnado a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer, ¿sí? Él se estaba revelando a través del Antiguo Testamento y lo estaba dando a conocer. Y cuando Él encarna y se hace carne, lo da a conocer de forma perfecta, a través de su vida y a través de su crucifixión y a través de su ascensión. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener fe en Él porque Él está mostrándonos al Padre, porque Él es el gran Maestro. Mateo capítulo 23, versículo 8. Tenemos que tener nosotros a Él entonces como el único Maestro. Dice, ustedes no dejen que los llamen rabí, que significa maestro, porque uno es su maestro y todos ustedes son hermanos. ¿Sí? Si Él es el único que revela a Dios, Él es el único maestro verdadero. ¿Sí? Pero tenemos que ver entonces a esta persona como en quien tenemos que tener nosotros fe. ¿Va? Constantemente entonces se hace referencia a esta iluminación que da Jesús. ¿Sí? Aquí les va un versículo de cómo es que Jesús es la luz. Dice Juan capítulo 8, versículo 12. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. Luz, dentro de la Biblia, hace referencia a un entendimiento, hace referencia a un conocimiento, hace referencia a disipar las tinieblas para poder ver nosotros qué es lo que está de forma clara. ¿Sí? Entonces, Él es la luz, Él ilumina, Él da a conocer al Padre, y el que me sigue entonces no anda en tinieblas, sino que anda en luz de la vida. ¿Sí? Entonces nosotros seamos gente que está buscando a Jesucristo y que está dependiendo de una fe en Él. ¿Sí? Primeramente, tener una fe en Él. Segundo, nosotros estamos como personas cristianas en una constante batalla espiritual. ¿Sí? Constantemente nosotros cuando hablamos estamos haciendo una pelea que no es contra personas, no es contra situaciones de la vida actual, es contra principados y potestades y, y continúa la lista de toda esta parte espiritual que está sucediendo atrás. Hay una persona, Satanás, que está cegando los ojos de las personas. Hay algo que está sucediendo en los corazones de cada uno que está dándole la gloria a cosas, a animales, a objetos, en vez de darle la gloria a Dios. ¿Sí? Hay una guerra espiritual que es constante y entonces nosotros tenemos que ir constantemente dependiendo de Dios para pelear esta batalla. ¿Sí? Ninguno de nosotros puede pelearla por nosotros solos, sino que nosotros las peleamos con Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. La peleamos con la armadura de Dios para estar firmes. Y una parte de la armadura de Dios es la parte de la espada del Espíritu. ¿Sí? Entonces, nosotros tomemos esa espada del Espíritu que es la palabra de Dios y vayamos con ella a la guerra. Esta palabra que es la revelación de Cristo, dependamos también de ella. ¿Sí?
Entonces dependemos de Cristo cuando nosotros dependemos de su palabra. Eso usualmente no se piensa. Dependemos de Cristo cuando nosotros dependemos de su palabra, porque es su palabra. Y entonces tenemos que buscar nosotros de sus riquezas. Efesios 4, versículo 10 y 11. Tenemos que buscar nosotros aquí. El de algunos el ser apóstoles, otros, me confundí de versículo. Perdónenme. Pero nos dice el capítulo 1, sí es el capítulo 1, que Él dio, nos ha bendecido, dice el capítulo 1, versículo 3, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, porque Él nos escogió, porque Él nos dio un conocimiento que está arriba de todo esto, ¿sí? Entonces veamos que tenemos que depender nosotros en una fe en Cristo, confiando en todo lo que Él ha dicho, que tenemos que depender en su palabra, porque Él la ha dicho, y que tenemos que también nosotros depender como pecadores que han recibido gracia. Entonces, personas que constantemente, y esto es la palabra importante, constantemente alguien está intercediendo por nosotros, ¿sí? Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios y ahora está intercediendo por nosotros a la diestra de su Padre, ¿sí? Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, ¿sí? Entonces, tenemos una obra que está pasando ahorita y tenemos una obra que ya sucedió y ya purificó a todos, ¿sí? La parte del sacrificio ya sucedió y la parte de la intercesión está sucediendo ahorita y va a suceder hasta que venga Él de vuelta, ¿sí? Entonces, dependamos de Él como pecadores que están recibiendo una gracia sobre gracia, ¿sí? Una gracia constante. Y el hecho de que nosotros podamos comprender algo, todo depende de Dios y de Jesucristo, que se dio por nosotros. Nos dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Qué pasó, amigo? ¿Brandon? No, perdón, me equivoqué de acá de Vas. botón. No Sí, te sí, preocupes, no perdón. te preocupes. Entonces ahí tenemos un primer punto, ¿sí? Que diga un segundo punto. Uno, seamos discípulos de Cristo. Entonces andemos con Él, relacionémonos con Él. Segundo, dependamos de la obra mediadora de Cristo, teniendo fe. Uno. Dos, luchando esta batalla espiritual con sus armas, con la palabra. Tres, sabiendo que somos pecadores que están recibiendo gracia constantemente, ¿sí? Voy a repetir eso muy brevemente. Uno, dependamos de Él teniendo una fe en Jesucristo. Dos, tomemos la batalla. Ah, no había entendido, amigo, perdón. Dos, tenemos que tomar la batalla, que diga que luchar la batalla espiritual con su arma, que es la palabra, nos dependiendo de Él en su arma. Y tres, tenemos que también nosotros ver que somos pecadores que están recibiendo gracia de forma continua, hoy y todos los días. A cada momento nosotros estamos recibiendo gracia de parte de Jesucristo y de parte de Dios. Entonces, siguiente punto sería que nosotros busquemos de forma continua la iluminación por oración, ¿ok? Que busquemos de forma continua iluminación por oración, ¿sí? ¿Qué significa esto? Cuando estaba hablando Pablo y le estaba dando, estaba con los de Efesios, los de Éfeso, perdón, estaba diciendo constantemente, ¿Puedes repetir la 3, segundo, por favor? claro que sí, busquemos continuamente la iluminación por oración. Busquemos continuamente la iluminación por oración, ¿sí? Iluminación aquí está haciendo referencia a la parte del entendimiento de las escrituras, ¿sí? Y que busquemos eso por oración, ¿va? Cuando estaba les estaba diciendo, Pablo estaba dentro de Éfeso y había estado con ellos por 2 años, y cuando termina él y se va, y luego les envía su carta, él dice en Hechos, perdón, no, sí, en Efesios, perdón, Efesios 1, versículo 17 y 18, hace una oración para ellos, y en esta oración dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, aquí, les dé espíritu de sabiduría, ¿no? Estaba diciendo
Yo estoy pidiendo para que ustedes comprendan. La parte de mi oración está orientada para que ustedes puedan comprender. Una oración que está ligada para que nosotros podamos comprender todo lo que está diciendo Jesucristo, ¿sí? El espíritu de sabiduría y de revelación de un mejor conocimiento de Él. Si constantemente estamos luchando nosotros por conocer a Dios y estamos haciéndolo con libros y estamos haciéndolo con la Biblia, pero estamos haciéndolo separado de la oración, nosotros no sabemos qué es lo que implica un conocimiento de Dios. Un conocimiento de Dios no viene separado de su espíritu, porque cada uno de nosotros estaba muerto, cada uno de nosotros estaba entenebrecido su entendimiento, cada uno de nosotros no podía entender absolutamente nada y se había hecho un inútil y no podía conocer a Dios. Y la única razón por la que podemos es porque Jesucristo murió, teniendo fe en Jesucristo, y porque el Espíritu entró y mora dentro de nosotros para poder guiarnos a esta revelación, ¿sí? Ahora, esto no implica que no tenemos entonces nosotros que estudiar, sino que constantemente estas dos van de la mano, ¿sí? Estas dos, un espíritu que está intentando estudiar muestra a un espíritu que está buscando a Jesucristo de forma activa, ¿sí? Y el Espíritu de Dios ayuda a esta persona, ¿sí? Entonces Dios busca constantemente a personas que nos menciona, por ejemplo, Tito, que se agarren de la palabra, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahorita. Pero veamos esto entonces nosotros. Veamos que tenemos primeramente a un maestro interno, ¿sí? Juan, capítulo 16, versículo 13. Tenemos un maestro interno, ¿sí? Cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad. Los guiará, no porque vaya a ser una nueva enseñanza el Espíritu, sino, como dice aquí, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir, ¿sí? Entonces aquí está haciendo referencia a la parte de la iluminación, de la inspiración y de la revelación. Ahora, esos son muchos términos. Voy a resumirlo en dos partes primeramente. Simplemente, inspiración y revelación es lo que sucedió con los escritores de la Biblia. Entonces, ellos se les dio palabra de parte del Espíritu, les recordó el Espíritu qué es lo que habían sido enseñado por Jesucristo, y entonces ellos escribieron. Y ahora, la iluminación es para nosotros, y la iluminación nos permite a nosotros comprender las palabras que esas personas han situado en la Biblia, ¿sí? Entonces, una iluminación. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes, y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, así como Él les ha enseñado, ustedes permanecen en Él, ¿sí? Está constantemente enseñándoles, y como tal no necesitan de alguien que les enseñe, sino solamente del Espíritu. Y el Espíritu utiliza luego herramientas. Pero veamos entonces nosotros que tenemos que hacer esto. Pero les digo, sí tenemos que sostenernos nosotros a estudiar. Ejemplo, Santiago capítulo 1, versículo 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala, ¿no? Pídala, aquí está diciendo la parte de la oración, ¿sí? Ahora unos versículos después, en Santiago capítulo, capítulo 1, está diciendo también, aquí, aquí está, versículo 21, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban la palabra implantada. Aquí la palabra implantada era la palabra que había llegado a ellos, y la palabra implantada para nosotros es la palabra que ha llegado a nosotros a través de maestros y a través de la Biblia, que es poderosa, pero tiene que ser recibida, ¿sí? Tiene que ser recibida. Necesitamos ser personas que están diciendo, como en el Salmo 119, orando, buscando anhelar, como dice el versículo 18, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Como nos dice el versículo 27, hazme entender los caminos de tus preceptos y meditaré. Hazme entender. No lo puedo hacer yo solo. Tú enséñame. El versículo 33,
Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos, y los guardaré. Pero no puedo hacerlo sin ti, Dios. Enséñame, ¿sí? Los hijos de Dios nunca, nunca se cansan de aprender acerca de la gracia y el evangelio que ha establecido Dios a través de su palabra. ¿Por qué? Porque constantemente experimentamos en su palabra que ésta nos está liberando, que cuando conocemos la verdad nos hace libres. ¿Y quién, conociendo la verdad y siendo libre, quiere someterse a esclavitud? Ahora esto sí pasa, pero la idea es que busquemos que no suceda nunca, ¿sí? Que busquemos siempre en nosotros mantenernos libres. Y esto solamente sucede por permanecer en su palabra. Nos dice el versículo pasado: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Sí? Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, era eso. Entonces oremos nosotros para que podamos hacer teología. ¿Sí? Entonces les decía, primer punto, hay que ser discípulos de Cristo. No busquemos una teología en ningún otro lugar, sino con Jesucristo. 2, dependamos de la obra de Cristo, mediadora, que nos ha redimido a nosotros, que nos ha alejado del pecado. 3, busquemos la iluminación por oración constantemente. ¿Sí? 4, estudiemos la palabra. Aquí les va la parte. Estudiemos la palabra. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedió con nosotros? Sucedió que cada uno de nosotros estaba recibiendo la palabra, no como palabra de hombres, sino como lo que es en verdad. Primera de Tesalonicenses. Segundo. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Aquí está. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como palabra de hombres, sino como lo que es realmente la palabra de Dios. ¿Sí? Son palabras humanas, pero no las tomemos como palabras humanas. Son palabras humanas en el sentido de que fueron escritas, que están en un lenguaje que nosotros podemos comprender, que están dentro de hojas de papel físicas, pero son mucho más allá de eso. Son palabra de Dios. ¿Sí? Entonces tomémoslo así. Demos gracias por todos los que la reciben y tomémoslo como la palabra de Dios. No lo leamos como cualquier otro libro, leámoslo como lo que es. Esto nos indica entonces que tenemos que tener una reverencia profunda por la palabra. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo. Cuando estábamos, cuando veamos Jeremías, capítulo 36, vemos a un rey que está tomando la palabra de Dios de parte de Jeremías, y entonces él ve algo que no le gusta dentro de la palabra, ¿sí? Y entonces, como él lo ve como una palabra escrita, una palabra de un profeta, una palabra escrita por un hombre, a él se le hace muy sencillo la parte de quemarlo. Cuando ve que esta palabra va a ir en contra de él, en Jeremías 36, el rey Joaquín, sí creo que es así, Jeremías 36, destruye esto, Joacim, perdón, destruye esta palabra. Eso sucede muchas veces con muchos de nosotros, que nosotros vamos a la palabra y estamos buscando solamente aquellas cosas que están de acuerdo con lo que nosotros pensamos, ¿sí? Y destruimos la palabra cuando nosotros no aceptamos partes de ellas, cuando nosotros rechazamos, cuando nosotros lo tiramos fuera, cuando nosotros tenemos doctrinas con las que no estamos de acuerdo, las empezamos a destruir. Este rey fue condenado por haber realizado esa parte. Ahora, nosotros somos condenados si es que nosotros no recibimos esa palabra, porque ya vimos, si permaneciésemos en la palabra y mostraríamos que somos discípulos, pero si no permanecemos en ella, nosotros mostramos
que no somos discípulos y, por ende, condenación. ¿Sí? Tenemos que tener nosotros muchísimo cuidado porque nosotros no somos mayores que la palabra. Y muchas veces incluso nos desagrada la persona que está predicándola, pero lo importante es ver que es una palabra de Dios y no una palabra de hombres y recibirlo de la misma forma. Tenemos que hacerlo, como dije al inicio, con humildad. Lo que guía al teólogo, lo que guía al cristiano, lo que guía a cualquier persona que está aprendiendo de Dios es la humildad. Isaías capítulo 66, versículo 2, dice, a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿Sí? Ahí chequen 3 características. 1, es una humildad. 2, es un espíritu contrito. Y 3, es temblar. Temblar delante de la palabra. Cuando están predicando y nosotros estamos tomándolo en serio, estamos actuando con reverencia, no estamos haciendo otras cosas, no estamos ignorándolo. El que está temblando con la palabra, ¿sí? Que está haciéndolo de forma seria y a la vez de forma gozosa. ¿Va? Entonces recordemos constantemente, esta es la palabra de Dios, ¿sí? Esta es la palabra de Dios. Recordemos eso constantemente. Aquí va. Santiago, capítulo 1, versículo 21. Entonces decía, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, con humildad, la palabra implantada. El que es humilde, ¿recuerdan esa palabra? El que es humilde, Salmos, capítulo 25, versículo 9. Dios, bueno y recto es Jehová, y él guiará a los pecadores en su camino, dice el versículo 8. Versículo 9, dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. ¿Sí? Constantemente una humildad para que nosotros podamos llegar a entender esto. ¿Sí? En elocuencia, en una predicación que está vacía, constantemente se buscan la entrega, la forma de entregarlo. En el cristianismo, lo que se busca en una predicación buena es humildad. Para recibir esta palabra, para predicar esta palabra. Y constantemente entonces nos está diciendo Dios, esto es lo principal, que tengan un temor de Dios, que estén recordando que Dios siempre está presente. Ahora chéquense esa imagen. Dios está en todo lugar. Dios dijo en Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y nosotros, pregunta, cuando estamos yendo a un estudio bíblico, cuando estamos leyendo nuestra Biblia por las mañanas o por las noches, estamos dándonos cuenta que Dios está aquí, ahorita, que Dios está delante de nosotros, que Dios nos está observando, que Dios está, como dice el Salmo 7, versículo 9, probando, Dios está probando nuestros corazones y nuestras mentes, o cómo lo estamos tomando. ¿Sí? Y la idea es que nos demos cuenta entonces, ahorita, que Dios está aquí. ¿Va? Y nos demos cuenta también, entonces, que también tiene una buena implicación eso, que Dios nos está ayudando dentro de esto. ¿Sí? Que Dios está predicando una palabra que está haciendo que retumbe toda la tierra, que fue la palabra con la que creó, y que Él nos está permitiendo observarla y entenderla. Y nos está enviando a conocerle a Él. Y entonces, aquí va mi último punto de hoy, sometámonos a la autoridad de la palabra. ¿Sí? Sometámonos a la autoridad de la palabra. ¿Sí? Cuando nosotros tengamos esas dificultades, esos choques en los cuales nosotros pensamos que lo que está diciendo alguien más está mal, o cuando pensamos
que lo que estamos leyendo está mal, que veamos el hecho de que tenemos que prevalecer en contra de eso, que tenemos que ser entonces liberados de nuestro pecado para poder comprenderlo, ¿sí? Esto sucedió cuando nosotros llegamos por primera vez. Cuando llegamos por primera vez nosotros, lo que sucedió en nuestros corazones, dice Romanos 6, versículo 17, dice, gracias a Dios, aunque eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina, ¿sí? Se hicieron obedientes a la doctrina de los apóstoles, gracias a Dios, cuando estaban en pecado, yo incluido, todos, un día no nos interesaba en lo absoluto y al siguiente día estábamos sumergidos y obedeciendo a Dios. No dejemos entonces que que deje de ser ese nuestro patrón de vida, sino que sea constantemente esto lo que vivimos cada día, ¿sí? Que aunque estamos en la carne, nosotros estamos siendo obedientes a una forma de doctrina que fue la primera y la misma doctrina. Aquí, Tito 1, versículo 9. Tito 1, versículo 9. Dice, retengan la palabra fiel, ¿sí? Aquí está diciendo, ustedes ya recibieron esa palabra, como lo decía el versículo pasado. Tenía una doctrina que estaba sana, una doctrina que estaba fuerte. Ahora retén esa palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar esta persona con sana doctrina y refutar a los que lo contradicen, ¿sí? Dice constantemente esa parte en las epístolas pastorales. Retén la palabra fiel, que ellos mantengan la enseñanza que tenían en el inicio y que la mantengan hasta el final, y que nosotros podamos entonces decir con David en el Salmo 19, 7 al 9, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, el testimonio del Señor es seguro, los preceptos del Señor son rectos, el mandamiento del Señor es puro, el temor del Señor es limpio y los juicios del Señor son verdaderos, ¿sí? Que ese sea nuestro cantar cada vez que nos estamos acercando a nosotros y podamos decir entonces, enséñame, ¿sí? Entonces, para resumir, ¿qué estábamos viendo hoy? Estamos viendo cómo es que se realiza la teología. Una teología, cualquier conocimiento de Dios verdadero, se desarrolla primeramente en humildad. Humildad que está guiada para ser discípulos de Cristo, que está llevada para depender de su obra mediatoria, de su obra como nuestro Redentor y como nuestro intercesor, de una humildad que está constantemente buscando en oración que nos ilumine nuestras mentes y nuestros corazones, de una humildad que está llevándonos a estudiar la palabra con temor, con reverencia, y de una humildad, 5, que nos está llevando a tomar como autoritativa esta palabra de Dios, ¿sí? Y no como algo más. Wow. Entonces, si me acompañan a orar para que podamos recibir esto y que podamos mantenerlo. Padre, gracias porque nos permites conocerte, porque pudimos llegar a un momento en nuestra vida en el cual nosotros empezamos a obedecer tu palabra, y no fue por algo que nosotros hiciésemos, sino porque tú obraste dentro de nosotros. Gracias porque tú también continúas obrando hoy en día y continúas iluminando nuestros espíritus y nuestras mentes para poder comprender quién eres tú, para poder sostenernos de forma agradable, gozosa, a cada una de las condiciones en las que tú nos pones, a cada una de las vidas que tenemos cada una de las personas aquí, y que lo hacemos de forma no rechazándolo, sino buscando verte a ti en cada lugar. Padre, gracias porque nos has permitido formar parte de una iglesia que ha sido reformada por tu palabra, de una iglesia que está centrada en Dios, primero que todas las cosas, y que está buscando darte la gloria. Permítenos seguir en este camino para ir a encontrarte a ti, y sé tú quien nos sostenga hoy y cada día. No nos permitas que nos elevemos por nuestro conocimiento, y no nos permitas que nos rindamos
en una falta de conocimiento que también nos ayuda a perdernos, sino ayúdanos y sosténnos con lo necesario. Permítenos sufrir y ser probados y ver que nosotros somos solamente humanos y tú eres un Dios que es misericordioso y lleno de amor. En el nombre de tu Jesús. Amén. Amén. Amén.